Pues bueno, pues bienvenidos a todos, ¿no? Gracias por venir. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Zuate. Ángel Zuate es el CEO de Profiture. Profiture es una herramienta que ahora nos explicará un poquito más, ¿no? Pero que nació hace relativamente poco tiempo, ¿no? Con el fin de monitorizar la rentabilidad de las asesorías. Y bueno, nos conocimos hace unos cuantos meses. Porque al final pues estamos bastante conectados todos en el sector, ¿no? Y bueno, y atacaban uno de los problemas que preocupa habitualmente a los despachos, ¿no? Que es la rentabilidad. Al final el despacho es un negocio que más que el crecimiento per se, ¿no? Lo que preocupa es la rentabilidad, ¿no? Al final son negocios con una escalabilidad relativa y por lo tanto, pues por encima de todo, pues tener un despacho sano y rentable es normalmente la preocupación habitual de la gerencia, ¿no? Ahí es donde pues, la tecnología pues, ha ayudado, claramente, ¿no? Y ayuda. Al final es un sector que la transformación pues, se va dando poco a poco, pero cada vez se va dando de forma más consistente y más clara, ¿no? Y bueno, nosotros estamos muy enfocados bueno, a generar mayores eficiencias desde Kipu, claramente, ¿no? Al final intentamos pues, eliminar el papel, intentar eliminar el máximo de tareas rutinarias y especialmente pues, involucrar al cliente para poder asegurar el flujo de trabajo ideal, ¿no? Pensando no solo dentro del despacho, sino de puertas hacia afuera, ¿no? Pero bueno, el tema de la rentabilidad es un tema que tiene muchos ejes y yo creo que hoy, pues Ángel, pues nos puede explicar un poco su experiencia, ¿no? Y si quieres, pues preséntate primero de dónde vienes, quién eres y pon un poco de contexto, ¿no? En por qué hemos llegado aquí, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, entonces nada, gracias, Roger. Me alegro de volver a verte y gracias por la oportunidad de poder hablar a todos los asistentes de la sesión. Bueno, mi nombre es Ángel Zuate. Si no me conocéis, pues soy el socio de la empresa Time Now for Accountants, junto con mi socia María José López, que también fundamos Profitur. Profitur es, además del brazo tecnológico de la empresa de consultoría, y ahora explicaré el origen, ¿no? De por qué sale, de dónde sale, porque al fin y al cabo todo esto son casualidades o causalidades que uno nunca Ujú. sabe, Roger, dónde entra y por dónde sale, ¿no? Pero lo que ofrecemos es una solución informática, una aplicación en la nube. A nosotros nos gusta denominarla una plataforma de inteligencia de negocio. ¿Vale? Porque ofrece soluciones prácticas y eficaces en el día a día, justamente en el sentido de lo que hablabas. ¿Cómo ayudamos a los asesores con la casuística que tienen, con su idiosincrasia en el mercado español, a que den un paso más hacia la transformación de la asesoría tradicional, del despacho tradicional, a una empresa de servicios, que cada vez más son servicios digitales? Ujú. Entonces, esto surge desde hace años, tanto mi socia como yo hemos tenido la suerte de trabajar en fabricantes, siempre en tecnología. Yo soy informático de estudios y siempre apasionado por las nuevas tecnologías, pero la tecnología para aportar el valor. ¿Qué aporta? No la tecnología per se. Y de ahí hemos tenido la suerte de trabajar con asesorías internacionales, con asesores en el Reino Unido, en el Benelux, en Holanda y en Bélgica, en Francia también. Y veíamos que si bien la carga impositiva, regulatoria y el marco regulatorio que hay en España eh, es, digamos, mucho más firme en este caso, y tiene mayores dependencias, genera mayores dependencias al asesor de lo que sucede en otras regiones. em, la tecnología se había adoptado de una manera, quizás por parte del empresario, de una manera más consistente en otras regiones que en el mercado español. Y eso afectaba también a la adopción por parte de la tecnología, por parte del asesor. Afortunadamente, con soluciones como la tuya, Roger, con Kipu, aparece todo un ecosistema orientado a que la producción
que es el día a día, ¿no? El zapatero tus zapatos, la producción del asesor sea lo más eficaz posible. Y la propuesta de valor al cliente haga que tenga un término diferencial. Pero por otro lado, veíamos grandes dificultades a la hora de que concebiesen su despacho como una empresa. De ahí que trabajando en fabricante decíamos, ¿sabes lo que hace falta? Un asesor de un asesor. ¿Dónde están los asesores de los asesores? Hablaba con asesores y decía, claro, pero ¿y yo cómo hago esto? ¿Quién me ayuda a esto? Entonces dijimos, bueno, vamos a lanzarlo y de ahí sacamos la empresa de consultoría. Con la empresa de consultoría tuvimos la suerte de trabajar con muchas asesorías en el día a día, con muchos asesores de diferentes tipos. ¿Hace cuándo que empezasteis en la parte de asesoría? Hace 3 años. 3 años. 3 años lanzamos nuestra empresa de consultoría. Ya llevábamos muchos años trabajando con asesores, sobre todo mi socia, que lleva más de 30 años en el software para asesoría, ¿no? Que venías de Sage y de Exact, ¿no? De Exact, de Sage, efectivamente, ahí principalmente, ¿vale? Entonces, al estar en el día a día, ya desde el punto de vista de la consultoría, poniéndonos en los zapatos de los asesores, ves realmente la dificultad, ves cómo es que la vida en una asesoría, nos decía, como nos decían muchos gestores, es una sucesión de trimestres. Empiezas un trimestre acabas y es que a poco te vienen las sociedades y después te vienen las rentas y las nóminas los días 25 y los seguros sociales. Entonces, es un continuo intentar realizar pequeñas optimizaciones y manejar al equipo teniendo en cuenta la morfología del mercado. Que es que si según DIRCE hay aproximadamente 70.000 asesorías, más del 95% de ellas tienen menos de 4 empleados. O sea, estamos hablando de nano empresas. Entonces, claro, el titular, el director, hace de todo. Tiene un gorro un día y tiene gorro otro. Y habla con el cliente, pero también revisa las contabilidades y hace los cierres y se encarga de la parte jurídica y si tiene que hablar con las administraciones públicas. Entonces, ¿qué tiempo tiene para poder orientar su empresa? Pues muchas veces hablamos con ellos cuando decíamos, oye, vamos a hacer el plan presupuestario. Dice, ¿el plan presupuestario? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué presupuesto me voy a poner? Si estoy trabajando 15 horas al día. Entonces, uniendo esa necesidad, ese problema con la capacidad que tiene la tecnología, dijimos, pues vamos a intentar que todos los aprendizajes que hemos ido aplicando dentro de los despachos, intentar formar una plataforma, crear una plataforma que le ayude en tiempo real, basándonos en las herramientas que ya tienen, para que tengan en todo momento el control de cómo va su negocio. Y ese es el origen de Profitur. Porque cuando venían a vosotros, el problema principal que tenían, ¿cuál era? No nos engañamos, el problema principal que tiene cualquier asesoría es poder gestionar el conjunto entre el equipo y los servicios que tienen que ofrecer. Oye, pues ¿cuál es la tecnología más adecuada? ¿Cuáles son las metodologías más adecuadas? ¿Cuáles son los procesos? Y una vez que tiene la parte de dentro ya bien gestionada, normalmente, por nuestra experiencia, el despacho mira hacia afuera. Vale. Entonces, a la hora de mirar hacia afuera, ya empieza a hablar de servicios y empezamos a hablar de un tema que es casi un desconocido, por lo menos en España, pero que fuera es clave y que justamente se trata antes de mirar hacia adentro, que es el pricing. Una buena gestión de pricing de precios, hace que tu rentabilidad mejore. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Bueno, si en este caso casi todo el mundo está orientado desde dentro hacia afuera, vamos a intentar darle información de visibilidad de lo que tiene. Oye, con la producción que tiene, mira, y estos son los clientes, esta es la rentabilidad. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando hacíamos eso con los clientes en Excel, a mano, veíamos que entre un 15 y un 20% de sus clientes no les eran rentables. ¿Y cómo construíais este esquema, para que me entiendan? En este Pues, Excel, ¿no? ¿Cómo haríais? claro, es decir, en el día a día, es verdad que los asesores, la tecnología está en el corazón de las asesorías. No puede ser de otra manera porque tienen que realizar la contabilidad, porque tienen que conectarse a la agencia tributaria, porque tienen que hacer las nóminas y presentar los seguros sociales, evidentemente. Pero a la hora de, como te digo, a la hora de gestionar su empresa, a veces
hay muchas limitaciones por parte del tiempo, sobre todo. Entonces decíamos, bueno, vamos a ver una cosa, vamos a ver todas tus cuotas, vamos a ver una estimación de los costes. Claro, pero ¿cómo estimamos los costes realmente? Porque no nos olvidemos, en otros sectores el registro del tiempo está muy asumido. Yo, por ejemplo, he llevado equipos de desarrollo internacionales y es normal que el desarrollador, el programador, registre su tiempo. Entonces, si nos ponemos a registrar el tiempo en una asesoría, que ya hay organizaciones que lo hacen, te das cuenta realmente de cuál es el impacto a la hora de imputar ese coste a un cliente determinado, ya una tarea determinada. Pues cuando empezamos a analizar esto, ya veíamos de una manera muy rudimentaria que el análisis que aparecía por delante y a las conclusiones a las cuales llegaba era que lo que el cliente, el asesor sí que se intuía que había clientes más o menos rentables, lo era, pero cuando lo pones en número era asombroso, porque había clientes que de verdad que debían dinero a la asesoría, del esfuerzo que se aplicaba. Que aquí incluso hay una forma, yo creo que sí que nosotros cuando hemos entrado en despachos, ¿no? Para hacer un ejercicio sin entrar en detalle, muchas veces veíamos si la cartera de un empleado era o no rentable, ¿no? Porque muchas veces lo que sí que facilitaba, entre comillas, la gestión es que hay esa visión de que un empleado gestiona N clientes, entonces era relativamente sencillo tener una primera estimación porque los poníamos cada uno en su saco Claro. y sabías lo que, y al final decías, bueno, un empleado me cobra X, gestiona un volumen de facturación de y veías a cuán rentable más o menos podía ser una cartera, al menos con las cuotas recurrentes, ¿no? Sin entrar en... Efectivamente, esa es una manera. Hay muchas metodologías, digamos, y ahí tienes un indicador incluso de lo que se llama cuánto de sano de sana es una organización. Efectivamente, una es por la facturación que gestiona, relación con los costes, teniendo en cuenta que hay, por otro lado, unos costes generales que hay que aplicar, pero no olvidemos una cosa, y es que normalmente a menor es el tamaño de la asesoría, digamos, más transversal es la figura de una sola persona. Y te hago un ejemplo. Si, imagínate que montamos una asesoría y somos Roger, tú y yo y dos personas más. ¿De acuerdo? Yo estoy en laboral y estoy haciendo las nóminas. Tú puedes calcular realmente los ingresos de las nóminas y mi coste, incluso repartiendo los gastos generales. Pero ¿sabes qué suele pasar en una empresa pequeña? Que cuando llegan las rentas, tú me dices, oye Ángel, echa una mano aquí porque las rentas estamos hasta arriba. ¿No? O porque tú, por ejemplo, me echas una mano sacando las notificaciones electrónicas. Y eso igual es mío. Entonces, hasta que, haciendo una vista de pájaro, tienes una visión que cuando rascas y vas hacia abajo, te das cuenta de, a nivel granular, el impacto real que tiene cada uno de ellos. Y entonces te pones a analizar, oye, ¿cuánto tiempo le he dedicado a tal tipo de tarea? ¿Cuánto más me ha costado realizar los impuestos este trimestre? ¿Cuánto me ha costado, digamos, el soporte, las llamadas? ¿Cuánto me ha costado la contabilización? Y Entonces, claro, aparecen aprendizajes muy interesantes. claro, yo aquí entiendo que un poco el ejercicio que siempre hacíais, ¿no? Cuando empezabais, es decir, oye, mira, vamos a ver qué hay dentro, ¿no? Cuál es la cartera, cuáles son los costes, ¿no? Pero claro, el hecho de traquear Sí, toma tiempo porque es un histórico que no tiene, ¿no? Entonces, ahí es donde veis claramente la necesidad de desarrollar una herramienta para estandarizar este proceso, un poco cómo nace, ¿no? Este punto de partida, ¿no? efectivamente. Es decir, a partir de ahí, al ver que existe ese problema y la dificultad que tiene, el asesor tiene muchos datos. El asesor, como dice mi socia, está sentado en el cofre del tesoro, porque no solamente tiene los datos de su empresa, tiene los datos de las empresas de sus clientes. Sí, puede analizar lo que desee de sus clientes. Entonces, imagínate que cualquier empresa, a la hora de vender su producto, tenga los datos del cliente. Es algo increíble. Entonces, pero no tiene tiempo de poder analizarlo porque está muy focalizado en la producción, en que sus servicios sean eficaces. Entonces, claro, dijimos, pues vamos a tener que automatizar todo esto. ¿De cara a qué? A que, ¿de dónde saca la información? De los ERPs, de las soluciones, pues tenemos que desarrollar una integración por encima del ERP, que además que no suplante el ERP, nosotros no queremos suplantar a ninguna herramienta, sino complementar para que entonces, en un momento determinado, el equipo, si estamos en una asesoría mediana en la cual yo soy responsable de equipo, por ejemplo, de equipo contable o de equipo fiscal, y tengo 4 personas,
Mira, un ejemplo real que se me está ocurriendo ahora. Nos encontramos con asesorías, las asesorías medianas, asesorías de 10 a 20 empleados. Ahí empiezas a tener ya estructura de mandos intermedios. Entonces, se empiezan a adoptar procedimientos y políticas de empresa de gestión de recursos humanos, de capital humano. Y ahí, por ejemplo, nos aparecía, bueno, nosotros recomendábamos, vamos a empezar a trabajar en lo que sería una asignación de objetivos de la organización, porque la organización debe tener unos objetivos, debemos ir a por ello. Una vez que tengamos los objetivos, una evaluación del desempeño. Claro, ¿cómo mides cuantitativamente el grado de cumplimiento de esos objetivos? Esos objetivos deben ser cuantitativos. E igual, si soy el responsable de un departamento, puede ser la evolución del NPS de la cartera de mis clientes, los míos y de mi equipo. O puede ser la mejora de la rentabilidad. Pero claro, ¿qué herramienta le doy yo a mi empleado para saber la rentabilidad de la cartera de todo el equipo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hablo yo contigo si tú eres persona de mi equipo y te digo, oye, Roger, ahora mismo la rentabilidad de tus clientes está en una media del 15, tienes que conseguir el 18? ¿Cómo mido eso? Entonces, Sin tener que hacer un sobreesfuerzo de traquearlo, que este es el efectivamente, gran drama, ¿eh? Porque la gente cuando apunta lo que hace trabaja 80 horas, básicamente, ese es el efectivamente, problema. y están hasta arriba. Pues dijimos, tenemos que poner una herramienta que ayude, que consuma la información y que con un mínimo de interacción dé esa información directamente. Entonces, esos modelos creados, digamos, de manera manual, los hemos automatizado y los hemos incorporado. Por eso hablamos de plataforma, porque ayuda desde un punto de vista práctico, por ejemplo, lo que estamos diciendo. Tenemos ahora mismo una serie de clientes que ya están en Profitur, que lo están utilizando para definir los objetivos. Entonces, un poco, para explicarnos un poco qué es Profitur, ¿hasta Sí. qué punto el output al final que querríamos sacar es la rentabilidad de un cliente o la rentabilidad de una cartera o de un despacho? ¿Cuál es la variable, ¿no? Mágica que aspiramos a tener? Vale, muy buena pregunta. A ver, nosotros digamos que se trabaja a día de hoy en tres grandes bloques. Uno es la gestión de la rentabilidad. Rentabilidad interna y externa. Si bien la herramienta nace con el ánimo de ser una herramienta de inteligencia de negocio, cada vez se va orientando más a un CRM, porque vamos incorporando elementos como, por ejemplo, segmentaciones. Inicialmente, en base a la facturación que realiza el despacho, ya sea de cuotas o de trabajos adicionales, consumimos esa información del ERP, introducimos los gastos y demás, y a partir de ahí sacamos la rentabilidad de todos y cada uno de los clientes, por un periodo, por empleado. Pero claro, después nos pusimos a pensar incluso, oye, ¿y no podemos crear segmentaciones? Por ejemplo, yo tengo 150 clientes, oye, y sé que la mitad de ellos son autónomos y el resto son personas jurídicas. ¿Y cuál es la rentabilidad de ese grupo? O tengo empresas de servicios en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, o empresas logísticas de Colmenar. Pues, ¿cómo las agrupo? Pues hemos dado la posibilidad de agruparlas. Es como Entonces, ya crear eso, carteras virtuales, ¿no? Podríamos decir. algo así, exacto, como agrupaciones de los clientes, y ya entonces empieza a sacar conclusiones, porque una de las... ¿Esto de dónde viene? Porque recuerdo que en una de las consultorías, dos nos decían, ¿cómo identifico en qué sectores me especializo? Ojo, desde un punto de vista cuantitativo, tú lo puedes analizar desde dentro. ¿Cuánto te cuesta realizar un servicio? La calidad, puedes analizar el NPS, ¿no? El conocimiento que tienes, pero basémonos en los datos. Y esto es la clave. Los datos es lo importante. La información es la materia prima de las decisiones, Roger. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿y si hacemos segmentaciones? ¿Y si cogemos y decidimos y vemos que por determinadas segmentaciones, que son agrupaciones de datos, tú ves al fin y al cabo que la rentabilidad media de las empresas de marketing en Cataluña, el conjunto que tienes es el que tiene mayor rentabilidad? ¿Por qué puede ser eso? Pues entonces, si has encontrado ese nicho, igual puedes hacer una acción proactiva para poder orientarte a ello. ¿Por qué? Porque a lo mejor la combinación de la gente que tienes con tus sistemas y tu conocimiento hace que esas contabilidades te las lleves así. Y un poco para entender cómo sería el proceso, imagínate que, bueno, lo que decías, ¿no? Yo tengo una asesoría, ¿cuál sería un poco
y tengo, yo qué sé, tengo a 3, ¿no? Por ejemplo, Sí. ¿qué tipo de proceso tendría que seguir, ¿no? Para entender, o sea, Sí, sí, cómo perfectamente. funciona, cómo lo pondría en marcha, qué tipo de información, qué tipo de onboarding necesitaría, un poco para ponerme en la piel del punto de partida. Perfecto. Vale. Te comento esto y después te sigo comentando el otro porque me preguntabas sobre los campos que trabajaba y hemos hablado de la rentabilidad, pero hay dos campos más en la aplicación, ¿vale? Entonces, nosotros, Profitur es una solución completamente online. Ujú. Cuando el cliente contacta o el interesado se contacta con nosotros, lo primero que hacemos es validar que, claro, los datos tenemos que sacarlos de algún sitio. Por lo tanto, validamos que el RP con los cuales tenemos integraciones, que a día de hoy es A3, es AG Despachos, Amfix y 10 Software, y estamos trabajando en varios más, cumple que lo tienen. Una vez que lo tenga, que bueno, básicamente es la gran mayoría o son los más representativos del sector, a partir de ahí lo que hacemos es instalamos un pequeño conector que lo que hace es consultar la información y la sube a la plataforma. Ujú. ¿Qué sube a la plataforma? Sube su facturación, la facturación del despacho, sube información de sus clientes y datos de los servicios que se han provisto a sus clientes, Ujú. la contabilidad y las nóminas. ¿Por qué? Porque con todo esto nosotros somos capaces de, entre los ingresos y los gastos, sacar las rentabilidades y después también trabajar en la gestión del equipo, que es otro de los puntos que te iba a comentar. Una vez que la información está arriba, dentro de la puesta en marcha hay una fase de consultoría en la cual hablamos con el socio o la socia para identificar cómo se factura. Aquí, pues, siéndote sincero, estamos incluso haciendo una especie de labor de consultoría de apoyo, porque hay muchas asesorías que nos dicen, oye, ¿y es así como debo facturar? Y bueno, tú factura como te parezca adecuado, ¿no? Pero sabes que habrá, según el RP y cómo lo tengas organizado, como hay mucha flexibilidad, pues puede ser que tengas, factures solamente con un concepto. Hay empresas, asesorías que tienen cuota del asesor, ya está, y ahí tienes todo. Hay que no, que lo tiene con series, que lo tiene con artículos. Entonces, según eso le ayudamos a que tenga claro que, por ejemplo, los ingresos de un área son solamente los ingresos de un área. ¿Vale? Ujú. De ahí que, desde el punto de vista de la rentabilidad, seríamos capaces de, una vez todo integrado, calcular la rentabilidad no solamente de los clientes, sino también de puertas hacia adentro. La Ujú. rentabilidad de la asesoría, de cada uno de los departamentos de la asesoría, de los responsables de departamentos si hubiese mandos intermedios, e incluso de cada empleado. Ujú. ¿Vale? Entonces, dentro de esa puesta en marcha, se personaliza toda lo que sería la instalación y a partir de ahí se da una formación al equipo, se comprueba que la información que está subiendo es correcta y se ponen a trabajar. ¿Vale? Ujú. Y a partir de ahí, pues cada usuario tiene acceso. Hay diferentes tipos según la visibilidad. El director que tiene acceso a todo, el responsable del departamento que tiene acceso a todos menos a los costes de empleados, para que no Ujú. vea, porque no se quiere que vean, digamos, los sueldos del resto de empleados, pero sí los ingresos, y Ujú. después el resto de técnicos, digamos, que no ven ingresos ni costes, pero sí que ven toda la información, digamos, productiva. Vale. ¿Sí? ¿Y cómo se trabaja la asociación de un coste a un ingreso? Es decir, Sí. tú al final trabajas con centros de ingreso, ¿no? Porque dices, oye, yo puedo trabajar en base a etiquetas, como has comentado, ¿no? Sectoriales Mm, o por áreas, ¿no? El fiscal, laboral, etcétera. mm. ¿Cómo es el proceso de asignación, ¿no? ¿Cómo dices, este empleado está trabajando o está haciendo estas actividades? Un poco cuál sería el funcionamiento luego. Muy bien, pues mira, una vez que hemos subido todos los ingresos, tenemos identificado por cliente el ingreso y además lo tenemos cuantificado y además clasificado, porque Ujú. somos capaces de leer incluso las líneas de las facturas. Sabemos, hay una asignación de según qué tipos de ingresos a qué áreas van. ¿De Ujú. acuerdo? Ahora, los costes. Los costes vienen por dos partes. Una sería los costes generales que se aplican a todo el mundo, a la oficina, a la inversión en Vale, sí. marketing y demás. Y después lo que tenemos son recursos humanos, al fin y al cabo. En el sector, Es como sabes, básicamente es lo que tenemos. efectivamente, es más, la información
los análisis públicos dicen que aproximadamente un 69% de los costes de una asesoría es el coste de personal, ¿vale? Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos? Cada empleado pertenece a un área concreto, ¿vale? Y tiene una serie de tareas, digamos, dentro de un catálogo de tareas que puede registrar. Entonces puede registrar un tiempo determinado a un cliente y a una tarea. Léase, pues 1 hora al cliente Pepito haciendo una visita comercial, por ejemplo, o un soporte telefónico fiscal, con la flexibilidad de que se puede configurar que si yo estoy en el área fiscal, puedo realizar actividades de otro área también e imputarlos a otro área. A la hora de registrar ese tiempo, entonces ya tenemos el coste que se asigna a esos clientes y por lo tanto ya tenemos tanto clientes como ingresos y podemos sacar la rentabilidad de diferentes áreas del Prisma. Por ahí el proceso sí que sería que el empleado, ¿no? Vaya asignando, ¿no? Las tareas a áreas o clientes, ¿no? A las variables que hayamos definido, Efectivamente, ¿no? tenemos una pantalla de introducción de registro de tiempo muy Ujú, sencilla, que además te digo es online, con lo que simplemente tiene que definir lo que está haciendo. Además se la puede parametrizar con las tareas que él realiza en el día a día sin tener que ver ninguna más, con los clientes que son los suyos, porque si ujú, bien tenemos mucha flexibilidad a la hora de definir quiénes son los responsables por servicio y al cliente. Léase, yo llevo contabilidad, pero a lo mejor también en fiscal llevo a estos otros clientes. Entonces, si sé que voy a hacer una tarea de fiscal, me aparecen solamente los clientes que yo tengo asignados, ¿vale? Entonces, ujú, selecciono la tarea, selecciono al cliente, le digo el tiempo, incluso le puedo poner un comentario para después sacar unos informes por si quiero analizar algo. Ya está, no se tarda ujú. nada. Y un sistema de notificaciones alrededor que me ayuda a no olvidarme, oye, registra el tiempo, oye, demás, para poder tenerlo todo en tiempo real. Como los ingresos normalmente se suelen hacer 1 o 2 veces al mes, que es al fin y al cabo cuando el ciclo normal de facturación se sube todas las noches y se sincroniza y en tiempo real se van introduciendo esos costes, Ujú. ¿vale? Con lo Aquí, que se puede ir viendo todo. aquí un poco el reto siempre yo creo es el hecho de que hay mucha microtarea que es muy difícil, ¿no? Ir parametrizando porque al final tenemos mails, tenemos llamadas entrantes y cosas de este estilo, que ahí yo creo que es el reto principal, ¿no? Porque al final sí que es cierto que muchas veces dices, oye, voy a picar o voy a procesar o voy a hacer este cierre o lo que sea, que es una tarea un poco más con cierta entidad, ¿no? Yo creo que muchas veces no la micro tarea es la Sí. que cuesta más de monitorizar, ¿no? Esto lo solucionáis un poco facilitando la interficie, ¿no? El acceso, como lo... Claro, es decir, de varias maneras. Tienes toda la razón de que esa es quizás la parte que puede ser más problemática, pero también te digo que desde el punto de vista teórico, porque Ujú, cuando nos ponemos desde el punto de vista práctico, esa es la primera reticencia. Después, de nuevo, vámonos a otros sectores. Vamos a un ujú, sector como puede ser las consultoras de marketing o como ujú, puede ser un equipo comercial de cualquier empresa. Y te das cuenta de que también tienen todo ese cambio. Y sin embargo, eh, se asume que registrando el tiempo es la manera de poder tener realmente el control de la rentabilidad, ¿no? Y sobre ujú, todo, darle la vuelta también, la optimización de los tiempos. Yo resulta que ujú, puedo analizar que últimamente en llamadas o en la tarea X se ha disparado el tiempo. ¿Y esto ujú, por qué? Estoy ujú, teniendo un problema con un cliente determinado. Por ejemplo, nos comentaban, oye, no, a mí me gustaría, yo a veces tengo clientes que me llaman y dicen que no ven valor en lo que le estoy dando, que, no, que esto es solamente para pagar para pagar, porque al fin y al cabo me están pagando a mí para pagar a Hacienda. Y claro, ¿cómo le transmito todo lo que estoy haciendo? Si no sé lo que hace mi equipo. Yo sé que mi equipo, claro, le hace la contabilidad, por ejemplo, pero ¿qué más? Pues de esta manera tú sabes exactamente todo el tiempo que se ha dedicado. Sabes los costes, ujú, pero el tiempo y el qué concreto. ujú. Entonces, nosotros lo hemos preparado de tal manera de que sea lo más granular posible. Tenemos hasta tareas que se puede configurar de hasta 5 minutos. Normalmente, las lecciones aprendidas, digamos, dentro de los servicios profesionales, recomiendan que cuando son de menos de 10 minutos se agrupen, porque si Ujú, no, efectivamente tienes una gestión de una microtarea enorme. Pero a partir de ahí también, como todo cliente puede definir sus tareas, los tipos de tareas, pues a lo mejor pones a lo mejor contabilidad,
o impuestos. No hace falta que hacer una tarea que sea el impuesto 303 ni el 111, sino puedes poner impuestos y más o menos lo vas gestionando. Al final, nosotros lo que vemos es que trabajando con la gente, con los clientes, la gran mayoría se va en dos, tres bloques principales. Y una es la producción, digamos, ya sea contable o laboral, las llamadas, sobre todo de recepción de llamadas, y la gestión impositiva. Y eso es donde está lo principal. En la capa, digamos, de gestión, perdón, en la capa de producción. A medida que vamos subiendo, ya hay otro tipo de responsabilidades, más de tutela del cliente, de gestión interna, que incluso eso nos ha hecho orientarla y añadir nuevas funcionalidades en la solución, como por ejemplo directivos ya de empresas de asesorías medianas que nos decían, bueno, es que mi tiempo no es 100% imputable al cliente, sino hay un componente muy grande de gestión. Pues eso también lo hemos incorporado justamente para que según qué perfiles se pueda definir el tiempo mínimo imputable a clientes o no. Ujú. ¿Vale? Y de cara a la accionabilidad, ¿no? Porque ahora yo entiendo lo que hablabas antes, ¿no? Tenemos un output que es la rentabilidad, ¿no? Individual, por áreas, ¿no? Y por este tipo de variables que podríamos llegar a construir, ¿no? ¿Sí? Luego, ¿qué tipo de acciones, ¿no? Porque al final, muy bien, tenemos una foto, en el mejor, o sea, hemos conseguido, ¿no? La foto, que esto es el primer paso. ¿Qué tipo de acciones normalmente podemos tomar y cómo a partir de ahí podemos ver, ¿no? Estas mejoras de rentabilidad? ¿Por dónde lo enfocáis normalmente? Mira, efectivamente la rentabilidad es la punta de lanza, porque es lo más directo. Es donde normalmente los titulares hacen así. ¡Ah! ¿Qué me dices? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que tengo estos clientes que me deben dinero? ¿Cómo es que esto no es rentable? ¿No? Ujú, A partir de ahí empezamos a trabajar el cómo. Vale, de acuerdo, eso lo tienes. Y esto digamos que es el gorro más de Time Now, más de la consultoría. ujú, Bueno, el segundo bloque que trabaja Profitur es la gestión de la producción. Ese análisis de tiempos, de costes de tareas, el esfuerzo dedicado a cada cliente, ujú, la carga de trabajo, la productividad. Entonces ya empiezas a analizar, a comparar el rendimiento de uno y de otro, de las personas que tienes dentro de tu equipo. Entonces ujú, puedes empezar a mejorar ese fine tuning que comentábamos antes. Oye, yo puedo analizar el tiempo dedicado por cada una de las tareas concretas. Analizo por tareas y resulta que averiguo que para determinado número de clientes a lo mejor es recurrente que le dedique mucho tiempo. ¿Y esto por qué? ¿Qué problema hay detrás? Y ahí rascando te encuentras con que a lo mejor pues, no se tienen las competencias adecuadas o que se necesita más formación y entonces ujú, empiezas a interactuar con la parte interna. ¿Vale? ujú, El otro prisma, que esto además inicialmente no estaba en la plataforma, sino que cuando estábamos diseñándola estábamos en fase beta, digamos, de control release, varias asesorías nos lo dejaron caer. Nos dijeron, oye, esto está muy bien, pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos estamos trabajando, nosotros damos servicios al fin y al cabo. Y uno de mis empleados o yo mismo, tengo una reunión, hay un problema con un cliente. Imagínate que vamos a presentar los impuestos y al cliente se le olvida presentar una factura. ujú, Claro, ha habido un problema. Pues entonces, ¿qué pasa en ese momento? Ha habido un problema, una incidencia en el servicio. ¿La incidencia ha sido provocada por la asesoría? No, por el cliente, pero hay una incidencia. Tiene que haber una acción correctiva. Entonces, ¿dónde queda eso? Dentro del ciclo de mejora continua, ¿sabes? Muy Kaizen todo, pues, ¿dónde se gestiona eso? Entonces, decidimos introducir una mínima gestión del conocimiento que ayudase, fíjate que en paralelo al equipo, la gestión de los servicios para que se pudiesen registrar las incidencias del servicio, las ideas y los proyectos de mejora. ujú, Así se quedase todo centralizado. Y eso está ayudando a asesorías a que trimestralmente se ponen a analizarlo. Al fin y al cabo, imagínate que hay esta incidencia, se registra, vale, de acuerdo, pues entonces hagamos una cosa, gracias a eso vamos a escribir un correo de manera automatizado, a enviar un correo 2 días antes del cierre para recordar, por favor, que a partir del día de hoy toda factura que nos entregue no se va a contabilizar o no se va a incluir en el cierre, ¿no? ujú, Eso les ayuda. ujú, Entonces, esta gestión del conocimiento, junto con la gestión de la producción, orienta a una mejora de la rentabilidad. Entonces, es como de ir de delante hacia atrás. Has visto la rentabilidad, esto es lo que tienes, ¿cómo la mejoras?
Pues tienes el equipo, tienes tecnología como la tuya, Roger, y tienes también la gestión de los servicios. Y esas son ahora mismo las 3 áreas de ese triángulo en el cual estamos iterando. Mm, entendido. Sí, no, a ver, yo creo que uno puede hacer muchas acciones, ¿no? Yo creo que está bien también guiarla porque a grandes rasgos, ¿no? Uno puede cambiar, porque el modelo de una asesoría al final tiene un modelo de un pérdidas y ganancias sencillito, ¿no? En este sentido. Esto a alto nivel, ¿no? Que al final dices, bueno, o cambio precios, ¿no? Aumento precios o capto más, ¿no? Y por lo tanto, pues un agente puede gestionar más cuentas, ¿no? Más facturación. Eh, o bien hago una revisión de costes, ¿no? Esto sería al alto nivel, ¿no? Ahí sí que vosotros habilitáis muy bien, ¿no? El ir un nivel un poco por debajo, ¿no? A nivel granular, ¿no? Y poder hacer pues, operaciones un poco más quirúrgicas, ¿no? De la cartera, del equipo, de los procesos, ¿no? Un poco ir más a este detalle, ¿no? Mira, y por ejemplo, Roger, una de las cosas en las que estamos trabajando actualmente y que en la próxima versión saldrán es en un cálculo mediante un análisis de regresión. Entonces, un método, al fin y al cabo, un procedimiento estadístico, matemático, que se utiliza para mostrar la relación directa o inversa que hay entre 2 variables. ¿Vale? Es decir, que, por ejemplo, permite analizar tendencias e incluso hacer predicciones muy sencillas y básicas del comportamiento. Y me explico. Tenemos una variable dependiente, ¿vale? Que es, por ejemplo, la rentabilidad. Entonces, yo quiero saber cuál es el impacto que tiene con la variable independiente. ¿Cuál es el número de asientos? Por ejemplo. Es muy común que cuando llega un nuevo cliente a una asesoría y se le va a ofrecer el servicio contable fiscal, se tenga una tarifa base y según el número de apuntes estimado, pues haya un multiplicador o un sumatorio. Oye, pues mira, hasta tantos dan 300 euros al mes o 500 euros al mes, ¿no? Ahora, ¿cómo se cumple eso? Entonces, como te comentaba de la rentabilidad, si empezamos a rascar, hay un punto en el que ya estamos trabajando que es el de pricing. Pero el pricing por ahora está muy basado en las horas hombre, algo que espero por favor que todo el mundo intente superar lo máximo posible, porque tiene que ver con lo que tú estabas diciendo en la misma presentación, la escalabilidad. Horas hombre significa que no escalas. Entonces, el pricing debería ir de lo que sería horas hombre a lo que se llama el valor, el value based. Analizar la empresa y ver el valor que se le puede proporcionar. Porque no es lo mismo para una empresa el valor que le puede proporcionar un servicio que otro. Entonces, claro, y si veo el número de asientos de todas mis empresas y la rentabilidad de cada una de ellas, con un análisis de regresión yo puedo ver la tendencia. Y puedo ver que a medida que aumenta o disminuyen los asientos, ¿qué sucede? ¿Va a aumentar o va a bajar la rentabilidad? Pues Debería, en general, con la tecnología, como más asiento, más escalable es el servicio. efectivamente. Claramente. Y por lo tanto, deberías tener mayor rentabilidad. Sí, sí. Pues no en todas es así. No, pero claro, está claro que en general esto en el cliente, muchos clientes pequeños son más dolorosos muchas veces que una serie de clientes grandes, ¿no? Por al final el foco también muchas veces, ¿no? Sin Hay ir más muchos lejos, factores, pero sí, sí. puede ser el tiempo que se le dedica, el expertise del equipo, hay muchos factores, pero fíjate que con una herramienta como esta, ahora fíjate que quito esta variable dependiente y la otra variable independiente es el porcentaje de asientos automáticos. Yo diría, oye, si el porcentaje de asientos automáticos en mis clientes aumenta, mi rentabilidad debe aumentar, porque si son automáticos, por ejemplo, importo. ¿No? Si hago la importación, a mí le doy un botón y eso importa, ¿no? ¿Realmente cumple? O el número de nóminas. Si aumenta el número de nóminas, ¿aumenta mi rentabilidad? ¿O aumenta las cuotas? ¿O aumenta los ingresos? La antigüedad. Si resulta que yo tengo mis clientes, ¿los más antiguos son más rentables o menos rentables? ¿Sabes lo que pasa normalmente? Que son menos rentables. Ya, esto ya me gustaría ver esta regresión, a ver qué variables son significativas.
Bueno, sí, hay otras formas, ¿no? Al final uno puede poner como variable control si utiliza un software y ver el diferencial marginal, ¿no? Entre el uso o no uso de un software, ¿no? Entonces, este tipo Detrás. de métodos estadísticos se pueden orientar a que el día a día el asesor identifique cómo está funcionando por dentro las tripas de su negocio. Ujú. Pues, en base a esto, ya puede empezar a tomar decisiones y hablar con esos 4, 5, 6 clientes, digamos que estén con una dispersión muy considerable, como para mejorar las cuotas y entonces toda su, digamos, recta de regresión aumentará. Mm. ¿Vale? Sí, nosotros, un poco nuestro enfoque también siempre ha sido de mirar de puertas hacia adentro, ¿no? Muchas veces, que es lo que falla, ¿no? Y hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo siempre. Sí que intentamos, un poco nuestra filosofía, ¿no? Siempre ha ido alrededor de estandarizar procesos al máximo, ¿no? Porque al final las cuotas Eso es. muchas veces, la mayoría de casos, son ajustadas y por lo tanto, pues exige este tipo de procesos, ¿no? Y un poco al hilo que decías, ¿no? El hecho bueno, herramientas como por ejemplo son Kipu, pues automatizan, lo que buscamos es automatizar ciertos procesos de Mm, forma que ciertas variables de volumen pierden peso, ¿no? Porque al final hay una máquina que está trabajando y por lo tanto, pues el hecho de que haya muchas facturas, por ejemplo, pues tiene un peso relativamente menor, ¿no? A lo que tenía antes, que sí que había mucha hora humana detrás, ¿no? De hecho, muchas veces a nivel de pérdidas y ganancias también planteamos que el uso de una herramienta tipo Kipu pues es el equivalente al final de personas trabajando, ¿no? Porque al final lo que mm, antaño te hacía una persona y esto lo tenías muy claro, hostia, un tío me vale tanto y procesa cosas y tal, pues hoy en día pues la tecnología, más que mirarlo en el margen relativo de un cliente, es el hecho de decir, no, es que es como una persona, porque al final está haciendo lo que antes te hacía una persona, pero siendo mucho más eficiente, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, este tipo de formas de planteo sí que son interesantes porque para nosotros es el punto de partida, es decir, mm. creemos que en el sector hay muchas cosas que se pueden mejorar de cara a ser más rentables y estamos de acuerdo que hay una oportunidad, ¿no? Porque hay Mm, mucho campo a mejoras significativas de la rentabilidad y mm. muchas veces ponerse a ello, ¿eh? Y por dónde empezar, ¿no? Y ese tipo de cosas que son las difíciles, ¿eh? Claro, no, por ejemplo, el caso que acabas de comentar es de libro. Por ejemplo, asesorías que se plantean, oye, voy a introducir una tecnología, pero ¿realmente me va a ayudar o no me va a ayudar? Pues mira, con esto lo hemos demostrado, ¿eh? Lo hemos visto con números que nos enseñaban los clientes de decir, oye, parte de mi equipo, por ejemplo, te sonará, eh, parte del equipo adopta la tecnología, los que son más, digamos, proclives a la tecnología y los que tienen más dificultades, por lo que sea, más conservadores, prefieren seguir picando, ¿no? Pues ante un número de clientes similar, con un número de apuntes similar, veías la rentabilidad de uno y de otro. Dices, mira, es que aquí lo tienes, aquí lo tienes. Entonces, el tiempo que tiene esa persona, porque ha reducido ese tiempo, ¿vale? Lo tiene para hacer otro tipo de labores que además son facturables. Por lo tanto, ya mejora tu rentabilidad. Y eso el socio lo ve. Pero claro, si eso lo tiene que hacer a mano, no tiene el tiempo. De ahí que dijésemos, pues vamos a intentar automatizarlo con una plataforma. Mm. Sí, yo creo que aquí es importante entender que esto es una inversión, que hacer este tipo de cosas es un proceso que no vamos a tener resultados mañana porque el cambio pues toma su tiempo, pero un poco lo que comentas, la línea, este ejemplo que has puesto, para nosotros es un poco la forma de trabajar, ¿eh? Que siempre buscamos pues empezar a trabajar con dos empleados, con un primer grupo de Claro. clientes y que de alguna forma el despacho se pueda demostrar a sí mismo, ¿no? Que lo que nosotros intentamos explicar pues tiene todo el sentido del mundo. Mm. Oye, para ir acabando y conocer un poco más la parte más de la empresa, ¿no? ¿Vosotros cuándo la fundasteis, Profiture? Pues mira, fue fundada en el 2020, digamos que Vale. estuvimos trabajando desde el 2019, estuvimos Ujú, unos 6 meses en lo que se llama control release, en release ujú. controlada, y, y salimos a producción, es decir, ya de manera al mercado comercial en septiembre del 2020, Vale, ¿vale? O oye, sea que digamos, esto es nueva, hace nueva. nada. Sí, sí, lo que sí que es Y, verdad que tuvimos eso, la suerte de estar durante, una vez que el desarrollo ya se estabilizó, pues con una serie de clientes, además de todo tipo, una asesoría muy grande de casi 100 empleados, asesorías de 20 y de 15,
asesorías pequeñas de 4 y de 5, un conjunto amplio porque quisimos validar la herramienta antes de lanzarla y hacer la inversión, porque, claro, aquí detrás no hay un fondo de inversión que esté inyectando capital, ¿eh? Aquí es Esto bootstrapeáis, ¿no? A tope. nosotros, es decir, entre Time Now y la suerte de encontrar a otra empresa que son nuestros socios que tienen la capacidad, un equipo tecnológico muy potente y entre ambos pues hicimos esta conjunción, inversión totalmente propia y con esa validación de clientes, siendo lo más ágil posible, lo más, como hablan, ¿no? Lo más en lean startup posible, validando que el cliente nos lo validase, fue cuando decidimos salir al mercado. Y bueno, lo has mencionado un poco, ¿no? Pero el tipo de cliente que tenéis es todo tipo de asesoría, ¿no? Al final tiene que tener un mínimo de estructura porque si no es un poco... Si Claro, son dos personas, no hay mucho, es lo que, ¿no? Lo que haya, pero ¿qué normal, tipo a de ver, cliente estáis más cómodos o creéis que podéis aportar más valor o a partir de cuántos empleados creéis bueno, puede tener un impacto significativo? pues evidentemente entre mayor es el número de empleados, mayor necesidad de gestión hay y por lo tanto mayor carga de tiempo dedicado a la gestión. Dicho eso, nosotros tenemos clientes que el más pequeño tiene 3 empleados, ¿vale? Es decir, no, 3 empleados no, son 3, 1 y 2 empleados. Ujú. Evidentemente, el asesor autónomo, registrar las horas por sí mismo, pues bueno, sabe sus costes, sabe los clientes y no tendría tampoco mucho sentido, pero todo lo que sea desde un empleado hacia arriba, vale. Normalmente, Ujú. ¿dónde estamos? En el margen de desde 3, 4 empleados hasta lo que sería 15, 10, 15, es la mayoría de los clientes que tenemos actualmente. Ujú. Y son todas asesorías, gestorías y despachos, pero despachos que tengan asesoría, un despacho mixto. Si es un despacho jurídico como tal, tienen otros procesos, ahí ya no entramos. Vale, entendido. Mm. Em, pues hombre, yo creo que tenemos una visión bastante de la herramienta y del tipo de problemas que soluciona. Estamos de acuerdo que la rentabilidad es un poco la gran preocupación. Hay muchas formas de abordarla y obviamente pues siempre estamos a favor de usar la tecnología, ¿no? Que es un medio, no es un fin en sí mismo, porque luego toca Eso es, trabajar mucho y toca que eso ejecutar, es. implementar y es jodido, siempre es lo más fastidioso, pero obviamente pues es un medio necesario, ¿no? Claro. Así que yo, si os parece, abrimos voz a los asistentes si alguien quiere preguntar. Tenéis, bueno, pues el chat o la parte de preguntas y respuestas por si queréis comentar o preguntar alguna cosita. Y nada, antes que nada, pues también agradecer a Ángel, ¿no? Su presencia y su explicación. Bueno, y desearle pues muchísima suerte y que sigamos ayudando a las asesorías, que es un poco nuestra vocación, la verdad. Nada, Llevamos todos muchos años en eso es. esta dicotomía, sí, sí. Es un placer para nosotros. Todo el evolutivo, afortunadamente, está teniendo muy buena recepción en el mercado y los clientes que vienen, además, nos dan mucho feedback. Nosotros intentamos proveer todos los canales posibles. Incluso hace poco lanzamos como una novedad de producto la notificación de las novedades para que todo el mundo esté informado y gracias a ello hemos ido evolucionándolo. Y en ese sentido, lo que vamos a intentar sobre todo es trabajar a que el registro sea lo más automático posible y sobre todo que el sistema sea inteligente. Es decir, que no le dé, para nosotros es muy importante que no le dé un informe, sino que no le dé datos, que le dé conocimiento. De ahí, Ujú. por ejemplo, lo que te comentaba del análisis de regresión. Oye, no, te está diciendo incluso la fórmula concreta por la cual sería más adecuado introducir un nuevo cliente. Pues, o cuál es la distribución de clientes más adecuada o el esfuerzo que requiere un cliente. Pues hacerlo inteligente para que trabaje para ti. Nos preguntan para cuándo la conexión. Bueno, esto lo hablábamos justo antes de empezar. Vamos a ver hasta qué punto tiene sentido. Nosotros, bueno, de hecho, al punto de partida, como sabéis, ¿no? Como herramienta de precontabilidad, pues lo que hacemos es conectarnos con A3, en este caso, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí que la conexión existía. Pero sí que estábamos abordando, bueno, antes lo hablamos con Ángel, ¿no? Buscar la fórmula
para poder conectarnos. Nosotros tenemos una API, así que en este sentido pues, facilita las cosas respecto a otros softwares que es un poco más complicado al ser offline, pero nos mantendremos informados, sí, sí. Claro que sí. Y vale, pues no sé si alguien tiene una pregunta, abrimos un par de minutos más y si no, pues cerraremos. Y, y nada, sí, yo creo que estamos de acuerdo en la reflexión, ¿no? De que automatizar al máximo y darle, pues especialmente, ¿no? El hecho de minimizar el tiempo dedicado a registrar, que yo creo que es el gran pain, ¿no? Efectivamente. Aunque bueno, aunque es lo que comentabas antes, ¿no? Si nos importa este output y le damos valor, pues obviamente hay un coste, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio que es necesario tampoco no complicarnos muchas veces en exceso, porque muchas veces se quiere traquear hasta el mínimo detalle, que al final es decir, oye, ten una primera visión y luego podemos avanzar en más detalle, ¿no? Pero sí, siempre recomendamos, ¿no? Facilitaros la vida a los despachos, ¿no? A tener una primera visión, porque muchas veces es el primer paso, ¿no? Vamos a tener una primera visión para luego poder ahondar, ¿no? Lo que nosotros hemos aprendido y seguimos vamos, a pie juntos es que es más importante tener buenos sistemas que fuerza de voluntad. Ujú. Y es que Sí, en sí. el día a día bastante pedimos, bastante importante es la figura del asesor, que está disponible para todo. Se ha visto además ahora en la pandemia, los héroes junto con el equipo sanitario y biosanitario han sido los asesores que están manteniendo a flote el día a día de todas las deficiencias, digamos, o carencias de comunicación que vienen desde las administraciones públicas, así como la adaptación del marco regulatorio en tiempo récord, Roger. Entonces, todo lo que podamos ofrecerles para que tengan de un vistazo la mejora de su negocio, la rentabilidad, la optimización de su equipo, la identificación de las oportunidades con los clientes, la mejora a nivel de precios, pues bienvenido será. Pues sí. Pues nada, pues vamos a despedirnos. Gracias, Ángel. La verdad es que con ganas de seguir ahondar en este universo de rentabilidad, herramientas y todo ello, porque al final es un poco una necesidad, ¿no? Indiscutible y una preocupación, vamos, que está al orden del día. Así que gracias por venir, gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Gracias a ti, Roger. Un Pues abrazo hasta fuerte. luego, un abrazo. Hasta luego.